En este episodio tenemos como invitado a Alexis Abogal. Mucha presentación para los que están en el ambiente del café no necesita, pero sé que hay otras personas que escuchan este podcast y no son cafeteras. Te comento muy brevemente, así no te hago un spoiler, de que Alexis es barista, tostador y juez de una gran cantidad de competencias referidas al café. Viajó por varios lugares brindando cursos y talleres, y lo mejor es que lo tenemos dando vueltas por la Argentina. Así que era imposible no buscar la forma de tenerlo en un episodio. Por suerte se detuvo un rato para estar en Bloom Podcast. Quédate que ya viene la nota. Tiro la cortina y arrancamos. Pregunta que le hacemos a todos los que pasan por este podcast. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista? Hola, soy Alexis Abogal, soy de Bogotá, Colombia. En este momento pues me encuentro en Buenos Aires, Argentina, que es donde normalmente paso por mi trabajo, y agradecido por la invitación a este podcast. Alexis, ¿cómo son los primeros recuerdos que tenés con el café? Mis primeros recuerdos con el café pues son desde niño. En Colombia siempre fue un hábito bastante común el tomar café, no oscuro o negro, sino algo que llamábamos perico, que es un café con leche un poquitico más pequeño y no tan cargado de café, más contenido de leche que de café y endulzado. Recuerdo mucho que si el desayuno no era café con leche, era chocolate, pero casi siempre era algún café con leche, pan y huevos, es como lo habitual. Entonces recuerdo mucho el tema del café, también muchas canciones que ya para Navidad o inclusive durante el transcurso del año de varias marcas de café iban reconociendo la calidad del café colombiano y todo lo que se hacía. Entonces recuerdo mucho esto, lo que son los desayunos y toda la publicidad que se generaba en torno del café colombiano. Pues también algo así muy particular es que ya cuando uno empieza a crecer y uno puede encender la estufa o la cocina, como nosotros decimos allá estufa, cuando puede uno manipular el fuego de alguna forma, entonces eres como el barista de tu hogar. Siempre que llegaba la visita pues tengo el recuerdo de escuchar a mi mamá decir: hey Ale, porfa, ponga a calentar agua para hacer tinto que llegó, no sé, tal persona, su tío, su tía, algún vecino, algún familiar. Entonces lo primero era encender rápidamente la estufa, calentar el agua para brindarle a la persona que iba a visitarte un cafecito, un tintico, como decimos nosotros en el diminutivo. Eso sí lo tengo muy presente. Entonces más o menos yo como desde los 7, 8 años tal vez recuerdo encender ya la estufa para brindarle café a las personas que nos visitaban en casa. ¿En qué momento sentiste que el café se iba a transformar en parte de tu trabajo? ¿O qué fue lo que te apasionó? Sentí que el café iba a ser parte de mi trabajo cuando entré a trabajar en las tiendas Juan Valdez. En realidad no entré con la mentalidad de aprender sobre café ni sobre de que iba a estar trabajando a futuro con el café. Entré fue con la mentalidad de ejercer mi profesión, que es administración hotelera. Entonces esa fue como el objetivo de entrar ahí, pero en un momento cuando me empezaron a capacitar sobre el café, sobre todo este mundo nuevo y de que era mucho más de lo que ya se conocía, de que el café colombiano era lo mejor y tenía mucha fama a nivel mundial, me di cuenta que había un trabajo que conectaba bastante con las demás personas, desde el trabajo en las fincas, con los clientes, con las personas que toman café. Así que ese fue como el momento en que dije: quiero hacer del café mi trabajo, mi profesión, mi pasión. Empecé a ver que había toda una cultura en torno a esto y te va a permitir conocer muchas personas e intercambiar conocimientos. Y fue ahí en Juan Valdez cuando dije: definitivamente no voy a irme por lo que había estudiado, que era la administración de hoteles, restaurantes y bares. Entonces dije: bueno, voy a aprender sobre café,
que fue un momento cuando me dijeron, ya llevo un tiempo trabajando en Juan Valdez. Yo entré muy joven a trabajar ahí, no me permitían ser administrador, entonces me dijeron, primero pasa por todos los cargos y conocí un poco la empresa, la trayectoria, y después sí puedes aplicar. En ese lapso fue que decidí quedarme definitivamente con el café. También pues descubrí que tenía habilidades para enseñar, para transmitir, para comunicar conocimiento y ayudar a personas a través de eso, de la enseñanza, de la capacitación. Esta cuarentena te detuvo un poco, pero sos una persona que viaja mucho para capacitar, para capacitarte. Siempre andás por varios lugares cafeteros. Donde hay un campeonato de café, latte art, aeropress, siempre estás ahí. Pero lo más importante es que sos uno de los referentes que tenemos en Latinoamérica bancando al café desde hace mucho tiempo. ¿Qué sentís desde tu lado o qué buscas personalmente en cada capacitación que das? Personalmente, en cada capacitación que doy, pues mi objetivo, mi finalidad siempre fue el poder ayudar a la gente por medio del café. Me pasó así personalmente o particularmente que cuando yo empecé con el tema del café a capacitarme y esto era muy poca la información que había o de pronto estaba en otro idioma y cosas que complicaron mucho de pronto el poder haber hecho la trayectoria que he hecho hasta el momento en un tiempo más corto. Entonces a raíz de eso pues dije, bueno, me voy a capacitar con el fin de cada día ir progresando y avanzando en el tema del café, pero también cuando daba clases es con el fin de llegar a esas personas que de pronto no tienen la oportunidad de ir a un curso a otro país, tomar un curso en otro idioma, cosas así. Entonces yo lo que hago para capacitarme es eso, lo hago con el objetivo principal de poder ayudar a esas personas que de pronto no tienen esas posibilidades y que por medio del café puedan mejorar su calidad de vida. Me ha pasado muchas ocasiones que he dado clases en zonas lejanas, por decirlo así, en el campo, y son personas que de pronto no habían tenido acceso a una capacitación en la ciudad o en un centro de estudio, algo más técnico que lo que puedan tener en el campo, en cuanto a barista, tal vez en cuanto a tueste, porque finalmente el campo es cuando uno más aprende. Las veces que voy al campo aprendo increíblemente más de pronto de la información que yo les pueda dar. Entonces son esas herramientas que he buscado y he conseguido a lo largo de todo este tiempo. Hasta la fecha pues me ha ido muy bien, sigo aprendiendo constantemente. Cada vez que doy una clase siempre lo digo que debería yo pagarle a los alumnos que van a mis cursos porque aprendo increíblemente de ellos. Cada caso particular es una enseñanza que me llevo. Entonces también es una forma de agradecer o de retribuir a esas personas que han logrado también o han dejado que yo les enseñe. Es una forma de retribución, así lo veo. Entonces eso es lo que busco, por medio del café y de la enseñanza, mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, si no me equivoco, estás en una fase donde te estás focalizando más como tostador. Siempre en charlas más íntimas, cuando hablo con gente sobre café, digo que todos tienen que hacer lo posible para que al consumidor le llegue una buena bebida, un buen grano y no cagarla, o vamos a decirlo más diplomáticamente, no mandarse una macana. ¿Cómo podrías describir el trabajo o la importancia del tostador en la cadena del café? La importancia del tostador en estos momentos ha evolucionado mucho. Cada vez hay más microtostadores, hay personas, tiendas de café que se están involucrando directamente en poder hacer llegar al consumidor una materia prima de mejor calidad a lo que se veía viendo unos años atrás. Antiguamente pues eran pocos los tostadores y era muy difícil encontrar diferentes tipos de grano, marcas que estuvieran dentro de la especialidad y tuvieras de dónde elegir. En estos momentos avanzó mucho y es muy importante tener en cuenta la labor del maestro tostador porque precisamente permite eso, conectar lo que es ya el trabajo del cafetero, del campesino, comunicarlo directamente ahora a un consumidor final. Antes pues estaba en una primera medida ese canal directo, era el barista transformaba los granos y los preparaba, estaba en ese contacto directo con el cliente, pero no muchas veces el barista tenía conocimiento fuerte sobre el tostado. Ahorita el tostador ya está jugando un rol también directamente con el consumidor final, entonces su importancia ya viene de ahí. He visto lugares, personalmente también lo hice alguna vez, en tostar directamente en las cafeterías y ya la gente se está acercando a consultar cuál es ese proceso, de qué trata. Eso también ya ha permitido
como conectar con los clientes de alguna manera en que pueda recomendar cafés, explicar el proceso, conectar todo el trabajo del campo. Antiguamente lo hacía el barista, no es que no lo esté haciendo actualmente, lo sigue haciendo, pero también ya en una ayuda directa y mancomunada con el maestro tostador. Entonces es una profesión que poco a poco está tomando más terreno en el contacto directo con el consumidor final. Antiguamente pues no veíamos al tostador, nadie sabía quién era. Ahora ya hay un contacto más estrecho y muchos tostadores pues se interesaron en aprender la parte de la preparación, y muchos baristas también hicieron lo contrario, interesarse en la parte de capacitación del tueste. Entonces se pueden ver personas de alguna forma que están involucradas en toda la fase que conecta con el cliente. Entonces, ¿eso qué garantiza? Pues que el consumidor tenga una mejor calidad de bebida, un mejor grano, ya sea que lo tome en una tienda de especialidad o directamente en su hogar. Ahorita es un rol muy importante, está bueno poder descubrir nuevos lugares en donde ya se haga esto en las cafeterías. Hablando sobre la Argentina, ¿cómo ves al consumidor argentino de café? ¿Y cómo pensás que esta pandemia va a transformar al consumidor en el futuro? Desde hace muchos años, pues yo he tenido, por decirlo de alguna manera, una fe muy particular en el consumidor argentino. Siempre se han preguntado en otros lugares de que por qué Argentina, por qué elegí Argentina y no otro país de pronto que tuviera cafetales, algo así. Me hicieron esa pregunta en muchos lugares, en Honduras, en Colombia, de por qué elegí Argentina. Y una de las razones es esa, de alguna forma le tengo fe al consumidor. Argentina siempre ha sido como un lugar dado hacia lo gourmet, hacia ese descubrimiento de estas nuevas tendencias. Ahora pasó hace un par de años atrás con los vinos, sin ir más lejos, que es un producto nacional, y ahora está pasando con el café. Hay toda una movida y el consumidor argentino se permite explorar, descubrir, dejarse enseñar. Entonces es un lugar que tiene, uno, esta característica, dos, también está ubicado geográficamente en un lugar bastante particular, el cual le permite poder importar materia prima de cualquier lugar que quiera. Eso también aumenta el abanico de posibilidades de probar cafés que de pronto en otros lugares de Latinoamérica no se podría. Por ejemplo, en el caso de Colombia es muy difícil llegar a probar materias primas de Etiopía, Kenia, Brasil, un café así medio exótico, porque se protege mucho el consumo interno. Acá pues está la posibilidad de que al no haber una producción de café significativa, y se permite poder ingresar café de cualquier lugar que lo produzca. Entonces eso ya es una segunda razón para la fe que les digo con respecto al consumidor. Lo otro también es que el consumidor argentino, particularmente en Buenos Aires, es muy dado a consumir café. La primera vez que yo vine a Argentina estuve de paso, una capacitación, eso estuve un mes. Y lo que más me causó impacto aquella ocasión fue el ver lo que sucedía en las cafeterías, confiterías, en cualquier bar de esquina, en cualquier negocio que tuviera abierta la opción de un desayuno. Y es que yo salía, me desplazaba hacia donde tenía que dar la capacitación, y era normal 6:30 de la mañana ver lugares que ya había gente tomando café y leyendo el periódico, la prensa. Esto me pareció pues impactante, porque en Colombia no pasa. No es que me levante y elija agarrar el diario o ir a la cafetería de la esquina a tomarme un café y a leer el periódico. No se acostumbra a eso. Entonces acá hay mucha gente que dedica su tiempo en la primera hora de la mañana a hacer eso, o llegar antes de la oficina y comprarse un café. Entonces eso me pareció una opción a rescatar, de que el consumidor argentino tiene bastante futuro por el hecho de que toma café a cualquier hora del día. Otra cosa que me pareció muy interesante, muy particular, una vez me invitaron a un cumpleaños, y cuando estaban a punto de compartir el pastel no te ofrecían agua gaseosa, vino tal vez, sino café. O sea, resultaron por alistar el pastel y me ofrecieron café, un batido en esa ocasión, o café cortado o algo, pero siempre como que se acompaña el café después de estas celebraciones, después de un asado, después de un almuerzo, siempre te ofrecen un café, cosa que de pronto no pasa en Colombia. En Colombia vas a un cumpleaños y no te van a ofrecer café, te ofrecen otro tipo de bebidas, pero café no, por más de que seamos productores. Y aún así en otros lugares, Argentina, siempre le vi futuro al tema café. Varias veces lo mencioné, dije que podría ser perfectamente
una versión de Australia en donde el consumo del café es muy importante, es bastante alto y cada vez más exigente. Argentina tiene esa posibilidad, siempre le tuve fe a eso y en este momento pues a raíz de la pandemia el consumidor dio un salto la verdad inesperado y es que como bien mencionaba Argentina es un país que consume mucho café, demasiado café comparado con otros países latinos. Se dio algo bastante curioso y es que aumentó el consumo y la compra del café en grano molido para el hogar. La gente por más pandemia no iba a dejar de consumir café. Inclusive pues también pienso yo que a raíz del teletrabajo y esto, muchas de las oficinas son habituales consumidores de café. Entonces a raíz del teletrabajo pues también se dio esta oportunidad. Esa fue una de las transformaciones que la verdad me sorprendió. Ver cómo se incrementó el consumo de café empacado, molido y en grano directamente al hogar. Antiguamente lo que recuerdo es que uno iba a la cafetería, compraba su bebida y ya está, era muy poco el consumo de grano. Ahora aumentó y ya hay un interés por parte del consumidor de buscar nuevas variedades, diferentes orígenes, inclusive por los accesorios, métodos de preparación. La gente está muy interesada porque en este momento a raíz de la pandemia nos dio pues ese pequeño tiempo para poder disfrutar del café en casa, hacer todo el ritual y pues consumir más café. La verdad, sin quererlo, la pandemia ayudó a incrementar un poco el consumo del hogar y obviamente pues cuando termine todo esto la gente no va a dejar de tomar café, es como algo muy habitual, es algo muy siempre, como le digo yo, es la mejor red social que existe es el café, se nos permite conectar con el otro, entonces va a generar mayor consumo después de cuando esto acabe. Ya nos ha pasado, podemos salir y bueno, vamos y nos tomamos un café y no importa si está el barbijo, lo quitas un café y vuelves al mismo hábito. Pero es algo que en Argentina va a mantenerse y va a crecer. Cuando uno toma un café influye todo, desde la taza hasta el momento del día en el que está disfrutando la bebida. ¿Cuál es la clave para vos, Alexis, de un buen café y cuál es la situación ideal para tomar uno? La clave ideal para un buen café comienza desde su materia prima y obviamente el hecho de que estás preparando una bebida que no tiene un propósito así que uno sea específico en que es una bebida que te va a quitar el calor, la sed, el sueño, te va a hacer dormir. Es una bebida que es un goce muy personal y como que en cada persona actúa de la misma manera, muy personal. La clave sí es, como les digo, materia prima, tener una buena materia prima, pero pasa en cualquier ámbito, de un alimento, en una bebida. Esa es una de las principales claves. La situación ideal, no, una situación ideal, todas las situaciones son ideales para tomar un café, ya sea, como la pregunta lo mencionas, con un disco de Ismael Serrano o con un metal bien pesado, bien duro. No hay nada que te diga o regla o parámetro que te diga si no son dadas estas condiciones no vas a poder disfrutar del café. Lo puedes disfrutar solo, acompañado, con amigos, con tu familia, con un desconocido, con alguien que acabas de conocer. No existe situación ideal, todas son perfectas para tomar un café, cualquier hora del día es perfecta y pasa precisamente por lo mismo, porque es algo totalmente personal. Así como me puede relajar tomar un café escuchándome un disco de Slayer, a otra persona le va a hacer un poco más de efecto para relajar si de pronto escucha música ambiental, algo de lounge, loud, no sé. Actúa de manera muy personal y a mí personalmente me parece que cualquier situación es ideal para tomar un café. Hoy con esto de la tercera ola de café, se habla mucho del café de especialidad, de los estándares, de los métodos. ¿No te parece que a veces tendríamos que relajarnos más y buscar simplemente un rico café? Un método simple y disfrutarlo un poco más. A veces me cansa un poco de que estén hablando de cafés muy complejos cuando todavía se sigue consumiendo café de muy mala calidad. Personalmente pues apoyo mucho lo que dices, de que tendríamos que relajarnos más a la hora de tomar y buscar un café. Y si hay una nueva tendencia al café de la especialidad y todo esto, pero está pasando que está jugando como una herramienta o un arma de doble filo.
Lo veo así. ¿En qué sentido? En que no se sabe utilizar la herramienta adecuada para que la gente se acerque hacia este nuevo café de especialidad, sino por el contrario se le asusta, se le toma cierta precaución o cierta restricción cuando la gente, por ejemplo, le coloca azúcar al café, cuando no lo toma a la temperatura ideal. Entonces, muchas personas, consumidores habituales de otro tipo de cafés que no sean de especialidad, se asustan un poco precisamente por el trato que algunos baristas o algunos tostadores o la persona que está en contacto directo con el cliente y quiere acercar a esta gente a la especialidad, entonces es como muy de actitud cerrada de no le coloques azúcar, no, la bebida no sale más caliente, este es el café y se toma de esta manera, se tiene que tomar en una Chemex, en un B60, no lo puedes tomar. Ese tipo de cosas, pues la verdad pienso y veo que están jugando muy en contra de querer captar a sus potenciales clientes. Sí, tal vez es tener un poco de actitud, de paciencia, de decir a la gente, bueno, mira, el café especialidad es esto, te recomiendo no colocarle azúcar, pruébalo primero a ver qué te parece, a ver si encuentras algunas de las notas, es de un poco de práctica, de conocimiento. Pero finalmente pienso, siempre he dicho que el cliente es el que tiene la última palabra sobre su bebida. Sí se habla de que la especialidad hay como cierto protocolo para tomar o disfrutar de un café, pero eso no implica, y lo digo también por el hecho de que es tan personal la experiencia y el placer que te causa tomar café, es que es muy personal. Yo, por ejemplo, no puedo tomarlo caliente, pero no es porque sea café de especialidad o sea el protocolo, sino que prefiero disfrutarlo mucho más tibio, más templado, casi frío tal vez, pero es porque personalmente me gusta más así, lo disfruto más que tomarlo caliente. Y hay veces puedo disfrutar de una bebida con leche, de pronto con algún ingrediente extra, sí, pero no por eso hay que criticar a la gente si lo hace de la misma manera. Es un acercamiento que lleva tiempo y es de pronto tener, como digo, la paciencia y la vocación, enseñarle cómo se debe hacer, pero sin prejuzgarlo o sin atacar directamente sobre los hábitos o consumos que esta persona tenga. Sí está bueno buscar eso, finalmente el cliente o la experiencia de tomar café, por ejemplo en el hogar, es de hacerla fácil, no tan compleja, de que tenga ciertas reglas, ciertos protocolos. Y finalmente, por ejemplo, algunas otras marcas ganan mercado sobre esto y es por la practicidad, lo fácil. Todo el mundo quiere tomar café cuando se levanta, la gran mayoría. Imagínate que te levantas temprano y te pongas con todo el ritual para preparar café. La gente quiere tomar café, pero hacerlo un poco más práctico, más rápido, sin tanta regla o tan estructurado. Pasa también con el consumo. Hay que buscar la alternativa y enseñarle al cliente cómo lo puede hacer sin complicarlo tanto, sin datos que de pronto no son tan necesarios para el cliente. Nuestro trabajo como baristas es las cosas difíciles que hacemos detrás de la barra, las medidas, el peso, la cantidad de agua, la temperatura, los ratios, el TDS, todas esas cosas, hablarlas al cliente pero en un idioma mucho más fácil que lo entienda y lo pueda aplicar y no lo asuste. Sí estoy de acuerdo con eso de que hay que buscarle la vuelta a hacerlo más simple y que sea algo totalmente de disfrute. Nosotros ya hacemos la parte difícil, pero no por eso tenemos que llevar al cliente a que también sea difícil para él. Eso muchas veces la gente en el camino o en el proceso se cansa cuando le dicen, no, mira, para prepararte un café rico en tu casa necesitas una balanza, esto, lo otro, y empezar a jugarle con temperaturas. Hay quien le gusta, pero la gran mayoría no. Entonces es usar esa herramienta a favor de que sea mucho más simple y se pueda disfrutar. Pregunta pochoclera que me gusta hacer. ¿Nos podrías explicar, para todos los que están escuchando el podcast y están frente al paquete de café leyendo la etiqueta, qué es el beneficio lavado, natural, honey, semilavado? ¿Qué características aportan al café la variación de estos procesos al momento de probarlo en taza? Hablemos de lo que es los beneficios. Mencionas lo que son lavados naturales, honey, semilavados. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es la información en la etiqueta o qué nos indica esto? Esto yo digamos también lo relaciono mucho, por ejemplo, con los vinos. Tenemos vinos de pronto tintos, de pronto vinos blancos, vinos rosados, vinos de guarda y eso. Entonces el beneficio es algo que ya nos puede dar una primera impresión o un primer acercamiento de las principales características de sabor del café. Si hablamos de los procesos, específicamente los tradicionales que son el lavado o el natural, empecemos con el natural, que es el que se utilizaba
hacía manera histórica como uno de los primeros métodos. El fruto se ponía a secar directamente al sol y esto iba generando una deshidratación al punto de que la fruta del café o la cereza del café se iba volviendo como una especie de pasa. Una pasa de café se vuelve muy dura y se concentra mucho de los azúcares de esa parte de la pulpa y eso. Y después lo que había pasado el tiempo de secado o de esa deshidratación de esta pasa, finalmente lo que consumimos es la semilla. Entonces hay que extraer la semilla. Antiguamente se hacía con morteros como los que utilizamos para la pimienta, pero de pronto un poco más grandes, y labor muy dedicada por las mujeres por tener esa fuerza justa y necesaria para no quebrar la semilla. Se extrae la semilla y finalmente pues se tuesta. Esa característica del beneficio natural lo que hace es que los cafés se distingan por tener mucho más cuerpo, ser mucho más, digámoslo, intensos, o que su sabor sea bien fuerte en boca. No quiere decir que sea amargo o feo, no, sino si lo relacionamos con el vino, de pronto con un vino de guarda que estuvo mucho tiempo en barrica, lo cual le da esa característica de un vino con bastante cuerpo, intenso, que te llena la boca y te hace decir, wow, acá hay café. Así pasa pues con estos vinos. Entonces eso es lo que es el proceso natural. Su característica principal es el cuerpo, un cuerpo muy alto, muy denso. Estos cafés normalmente pues se usan mucho para base de bebidas lácteas en cafeterías. Ayudan mucho a que, a pesar de que le coloques leche al café, no se pierda el sabor a café, no se disuelva, no se minimice, sino por el contrario, esté ahí presente y combinado con la leche. El otro beneficio, que es el beneficio lavado, lo mismo, se recolecta la cereza, pero se despulpa, se le quita la cáscara, la pulpa gelatinosa, que es muy similar como una uva, que dentro de esa pulpa está la semilla, pero en el caso del café la semilla es mucho más grande y es lo que nosotros necesitamos. Entonces se despulpa, se le quita esta cáscara, esa gelatina dulce, y se pone muchas veces en tanques o en piletas con agua para que el agua ayude a remover esa pulpa que está pegada a la semilla. Obviamente el agua, la parte gelatinosa y dulce, y el oxígeno generan una fermentación que hay que controlarlo, si no esos cafés van a tener un gusto avinagrado. Es controlar al punto de que se debe sacar en el momento que ya esa película se haya desprendido. Cada persona que hace ese proceso tiene como algunas bases para saber cuál es el momento justo. Hay gente que lo hace por horas, hay gente que mide directamente el pH que va teniendo el agua, hay gente que va mirando los grados Brix también del agua, van mirando por tiempo, o mucho más artesanal, tocan la semilla y sienten, la tocan, la manipulan para ver si ya está o no está. O si no, también lo que me pasó alguna vez, que ya que estamos hablando de que es como la entrada pochoclera del podcast, hacían algo muy curioso en los cafetales así artesanales, y es que agarraban un palo de madera bastante grande y removían el centro para mirar de qué forma se hacía un orificio cuando mezclaban. Si el agua tenía una densidad y no estaba mezclada con mucha pulpa, el agua se cerraba rápidamente, pero si no, el agua tardaba en cerrar ese orificio que hacías con el palo, porque ya el agua tenía una densidad diferente. Entonces es algo como muy artesanal, muy pintoresco, que solamente con un palo y el movimiento que le hagas dentro del agua y puedes saber si ya está o no se ha desprendido la pulpa. Pero lo importante acá es: saca la semilla, la sigues lavando, hay mucho uso de agua, es un tema ecológico que siempre se está revisando, y lo que después sigue es secarlo al sol. Pero ¿esto qué le aporta el café o qué características da sensorialmente? Son cafés mucho más aromáticos y mucho más suaves. Son cafés que se disfrutan en boca, los puedes tener durante un tiempo. Lo relacionamos de pronto con un vino blanco, tal vez, con esos vinos refrescantes, muy sedosos, que no son intensos, que lo puedes disfrutar. Entonces esa es la característica principal de estos cafés. Los honeys es un proceso alterno, lo despulpan pero lo ponen a secar con la pulpa al sol directamente. Eso también da otro tipo de sabores, eso todo genera cambios en el sabor, pero no por eso podemos decir que si se hace honey natural o lavado sea mejor alguno de estos. No, simplemente es enfocar esa semilla hacia otro tipo de sabores. Volvemos al mismo ejemplo de los vinos. De la misma uva puedes sacar un vino tinto, puedes sacar un vino rosado, vas con una uva blanca y haces un vino blanco, y según como esto va apareciendo un sabor final ya en botella. Con el café pasa igual. El variar el proceso de beneficio es
directamente hacer algo a futuro con el sabor. Ya si lo sabes o ejecutas un beneficio para obtener una bebida con cuerpo, entonces de pronto te vas a ir a lo natural. Si de pronto lo que quieres destacar es un poco más suavidez, acidez o aromático, te vas hacia la baja. Entonces es una primera impresión de que el beneficio te puede indicar qué es lo que vas a consumir en el caso de que lo leas en una etiqueta. Ya estamos cerrando la nota, Alexis. ¿Qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando Bloom Podcast? Agradeciendo a Bloom Podcast y la invitación por estar acá en el programa. Agradezco mucho la invitación. También a las personas que toman café, pues que sigan contribuyendo a difundir esta bebida y que hagan habitual invitar una taza de café. Finalmente, esa es una bebida social que nos permite conectar con otra persona, es la pausa. No tomamos un café para agredir al otro, es un conector social que ayuda mucho a relajar. Entonces, está bueno mantener esta cultura. A los no amantes del café, que se atrevan a probarlo. Es un mundo bastante interesante. Cambia vidas y te permite conocer otras personas, otras culturas, viajar, aprender. Muchísimas gracias, Alexis, por estar en este episodio de Bloom Podcast. Espero tenerte en la próxima temporada. Y a vos que estás escuchando este episodio, te espero el próximo martes a las 20 horas. No te olvides de tener una semana con la mejor vibra y con buen café. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en @holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.